Creo que ahora están viendo todos ya el letrero de Fernando Malcún. Eh, Muy bien. Antes que nada, quiero comenzar por decirles que esta es mi página web. En esta página www.malcunwebinarios.com van a encontrar una cantidad de información, talleres y conferencias. Esta conferencia que estoy dictando la van a encontrar en esa página. También está ahí la evolución de la conciencia, salud consciente y leyes universales, y crealidad, cómo, cómo crear una nueva realidad con nueva información. También está la dirección de YouTube, eh, la dirección de YouTube, arroba Fernando Malcún, la dirección de Facebook, fernandomalcún.corporativo. Les voy a pedir, hay muchas personas que han estado eh, solicitando amistad en mi página personal. En mi página personal ya tengo 5,000 amigos, de manera que no puedo recibir más gente. Por favor, hagan conviértanse en seguidores en la página Fernando Malcún Corporativo. Por último está la página eh, de Instagram, que es Fernando Malcún bajo, Fernando-Malcún. Ahí en Instagram estoy transmitiendo o estoy posteando los mismos mensajes que pongo en Facebook y que pongo en Twitter, pero con una imagen agregada. A los jóvenes les gustan mucho las imágenes, entonces pues hay que seguir lo que dice la juventud. A veces, porque a veces hay que seguir lo que dicen los viejos, que a veces saben más que los jóvenes. Bueno, vamos a hablar les tengo alguna información de sabiduría. Siempre que comienzo un taller, comienzo explicando lo que significa información. Información, lo que le da forma al ser. Información. Y cuando es de sabiduría, es porque siempre genera resultados de armonía en la vida de quienes utilizan esa información para fundamentar las decisiones de su vida. Entonces, información de sabiduría, entonces son certezas, es discernimiento de qué produce caos y de qué produce armonía en la vida de uno. La va encontrando uno básicamente metiendo la pata, y es el resultado del error y del sufrimiento de muchísimas experiencias en muchísimas vidas. Entonces, información de sabiduría es información que solamente cuando tú la verificas en tu vida, y la verificas en tu vida básicamente tomando una decisión fundamentada con esa información y luego viendo qué resultados produce en tu vida. Si produce resultados de armonía, esa información es verdadera. Pero si produce resultados de conflicto, sufrimiento, escasez, desesperanza, esa información es falsa. Esa es la manera como el universo nos guía para que podamos avanzar en sabiduría y podamos ver cómo funciona el orden del universo y cuáles son las verdaderas características esenciales del amor. Hoy vamos a hablar de la crisis, y vamos a hablar de la crisis de una manera más personal, de una manera que tiene que ver con cada uno de nosotros. O puedes estar en miedo con relación a la crisis, o puedes estar en confianza con relación a la crisis. Tú decides cómo tomar lo que está sucediendo en este momento en la vida. Estamos experimentando un momento, un periodo muy difícil en las vidas de todos. La vida que consideramos normal terminó, probablemente para siempre. Eso tiene primero terminó súbitamente, inesperadamente. Entonces eso ha provocado un shock en la vida de todas las personas. Y en muchos, mucho miedo. Y en algunos,
pánico. Muchos quieren volver a lo que era, a lo que existía, a pesar de la desesperanza que experimentaban. El 70% del planeta Tierra, antes de la crisis que estamos viviendo, estaba en desesperanza. En desesperanza porque la situación que vivían no les permitía el gozo de vivir, el gozo de ser. Entonces, pero sin embargo, la vida tenía un cierto orden. Entonces, hay mucha gente que a pesar de la desesperanza que vivían, quisiera regresar al pasado, pero desafortunadamente no podemos regresar al pasado. Entonces, la pregunta ahora es, ¿por qué te corresponde a ti vivir este rayo despendejador? Este evento de destino planetario, ¿por qué te corresponde a ti? Esa es la gran pregunta que tú tienes que hacerte en este momento. De las respuestas que encuentres, vas a poder aprender muchas cosas. Muchas cosas porque esa pregunta te la vas a hacer tú a ti mismo. Y el objetivo es que te la hagas sin decirte mentiras a ti mismo. ¿Por qué te correspondió vivir esta crisis planetaria? La primera respuesta sería que te correspondió por casualidad o por mala suerte. Por haber nacido en el momento no indicado de la historia. Esa puede ser una de las respuestas que tú encuentres en tu interior. Qué mala suerte la que tengo. O qué casualidad que me hubiera tocado vivir esto que estoy experimentando. Sin embargo, la casualidad no existe porque si existiera podría destruir el universo. Entonces lo que parece azar en realidad es parte de un orden tan grande, que tú limitadamente no alcanzas a entenderlo. Porque es el orden de todo el universo. Es lo que ordena todo el universo. Tiene que ver con las leyes del universo. Y esa información no es fácil de ver ni de entender, sobre todo cuando uno tiene muy poca información de sabiduría instalada en su mente. Entonces, además, la mala suerte no existe. Las dificultades realmente son correspondencias de aprendizaje. Forman parte de tu destino. Las personas creen en la mala suerte, pero no hay mala suerte. Cuando uno necesita aprender a través de una dificultad, la dificultad se manifiesta en la vida de uno. Y eso no es mala suerte. Forma parte de tu destino. Dentro de la misma respuesta, uno puede estar pensando que es que le correspondió vivir este momento por castigo divino. En ese momento querría decir que muchos piensan que el karma los obligó a nacer en estos tiempos tan interesantes que estamos viviendo. O sea que alguna cosa hemos hecho en el pasado o en vidas pasadas que nos corresponde vivir esta época de dificultad y de conflicto y de escasez económica y de problemas de salud que estamos viviendo. Si tú te contestaste a ti mismo que te correspondió vivir lo que estamos viviendo por karma, entonces tienes la falsa creencia que la ley de Talión, ojo por ojo y diente por diente, ordena la realidad. La ley del Talión es una ley de segundo nivel de conciencia. El universo tiene 7 niveles de conciencia. O sea que no es posible que una ley de segundo nivel de conciencia rija el universo entero. Eso quiere decir que ignoras que el error y el sufrimiento que el error siempre genera, porque esa es la manera como el universo nos muestra que estamos yendo en contra del orden del universo, te revelan cuándo piensas, cuándo decides o cuándo actúas
en contra de las leyes del universo, en contra del orden de la realidad. Estás generando conflicto, estás generando desarmonía. Y eso obviamente tiene una consecuencia, y la consecuencia es el sufrimiento. Entonces, lo que hay que entender es que siempre que tú sufras, vas a querer ser feliz. Nadie quiere sufrir. Entonces, y quieres que ese sufrimiento que estás experimentando no se repita en tu vida. Entonces tienes que buscar las causas que lo generaron. De alguna manera, el universo ha diseñado un método de enseñanza y de aprendizaje a través de la libertad de pensamiento, que es total, y del libre albedrío, que llega hasta donde comienza el libre albedrío de los demás. Pero eso quiere decir que la divinidad no nos va a imponer a nosotros, no nos va a imponer conductas ideales ni mandamientos. Esos son falsas creencias que no funcionan realmente en la vida. O sea que la realidad está regida por una ley fundamental que se llama la ley de causa y efecto. Tú eres un creador y tú puedes crear lo que tú quieras, pero la ley de causa y efecto te obliga a experimentar en carne propia los resultados de tu creación, tu propia creación, para que tú sepas si creaste armonía o si creaste sufrimiento. O sea, todo el universo está basado en utilizar el error y el sufrimiento como herramienta de aprendizaje. Y cuando por falsas creencias que creíamos verdaderas tomamos una decisión equivocada, siempre se nos genera sufrimiento, y siempre que estamos sufriendo no queremos sufrir más. Entonces no nos queda más remedio que buscar las causas de ese sufrimiento, y al buscar las causas de ese sufrimiento encontramos que las causas de los errores y de tu sufrimiento siempre están en tu propia mente. Siempre las causas del error y de tu sufrimiento están en tu propia mente. Entonces, pero miren la manera como el universo nos guía. Tú haz lo que tú quieras, crea lo que tú quieras, ¿sí? Solamente la ley es que si tú creas desarmonía, si tu creación va en contra del orden del universo, va en contra del amor, en ese momento vas a encontrar conflicto, sufrimiento, escasez, enfermedad, soledad, o sea, ausencia de felicidad. Entonces, quiere decir que tienes muchas falsas creencias que crees verdades y que usas para fundamentar tus decisiones. A nosotros la información que usamos para fundamentar nuestras decisiones nos la implantaron entre los 0 y los 7 años, cuando éramos unas criaturas inocentes. Y esas criaturas inocentes, que éramos nosotros en ese momento, aceptaban cualquier información como verdadera. Pero lo que nos entregaron, el sitio donde nacimos, la cultura del sitio, la religión del sitio, etcétera, nos entregó una mezcla de información verdadera y falsa. Y esa mezcla de información verdadera y falsa es la que estamos usando para tomar decisiones. Y nosotros, tú ignoras que todo lo falso siempre genera sufrimiento. Todo lo falso siempre genera sufrimiento. Y todo lo verdadero siempre genera armonía. Entonces, el universo está fundamentado en esta premisa fundamental. Todo lo que es falso siempre produce sufrimiento. Y todo lo que es verdadero siempre genera armonía. Cuando la información, siempre que tú tomas una decisión, puedes obtener dos tipos de resultados. O la información y la decisión que tomaste te produce resultados de escasez, sufrimiento, enfermedad, soledad.
quiere decir que la información que utilizaste para fundamentar tu decisión es falsa. Si la decisión está fundamentada en una información falsa, por la ley de causa y efecto, siempre te va a generar sufrimiento. Y ese contraste es el que genera discernimiento entre lo que crea conflicto, entre lo que crea depresión, lo que crea enfermedad o escasez, y lo que produce orden, alta energía, salud y abundancia. Es el contraste el que comienza a, como resultado de la experiencia, como resultado de lo que encuentras al haber tomado una decisión. La decisión te produce o armonía o te produce sufrimiento. Esa es la manera como la divinidad, sin limitar tu libre albedrío y sin convertirte en un títere sujeto a conductas ideales o a mandamientos, te guía para que encuentres la felicidad. Cuando nosotros tenemos que ajustarnos a conductas ideales o a mandamientos, automáticamente perdemos nuestra libertad de pensamiento y nuestro libre albedrío. Y ese no es el propósito de la divinidad. Porque el propósito de la divinidad nos entregó su omnipotencia creadora para que nosotros, que somos sus hijos, aprendices de creadores de realidades perfectas, aprendamos a crearlas. Pero siempre, cuando uno es ignorante, comienza por crear cosas que no funcionan, que están desequilibradas. Cuando tú estás queriendo pintar un cuadro, tú tienes enfrente tu cuadro y no has pintado nunca, los primeros trazos son siempre equivocados, son desequilibrados. El óleo queda mal puesto sobre el lienzo. Creas vergüenza, creas rabia, creas miedo, creas apatía, creas tristeza, creas vergüenza, culpa, ¿verdad? Pero esa es la manera como, por discernimiento y sin limitar tu libre albedrío, sin convertirte en un títere de la divinidad, tú llegas a encontrar la sabiduría que te permite obtener siempre armonía en tu vida. Eso es lo que significa sabiduría. Nosotros vivimos en una realidad que es una paradoja. En ella, lo que es falso siempre te va a revelar lo que es verdadero. Esto es una cosa increíble, ¿no? Porque es a través del error y del sufrimiento que genera que encontramos la verdad, la felicidad, la armonía, comprendemos la verdadera naturaleza del amor. O sea, por eso es que el universo es una paradoja. Para ayudarte a crear ese discernimiento, tú naciste en una realidad de contrastes. Y los contrastes son bien importantes. Enfermedad o salud. Si tú manejas mal tu mente, si tu mente se llena de toxinas, contamina tu cuerpo emocional. Y tu cuerpo emocional contamina tu cuerpo físico. Y ahí sucede la enfermedad. También puede suceder al contrario. O sea, si tú no te alimentas conscientemente, vas a llenar tu cuerpo de toxinas, y si tampoco te hidratas adecuadamente, vas a llenar tu cuerpo de toxinas. Y al llenar tu cuerpo de toxinas, entonces vas a contaminar tu cuerpo emocional y tu cuerpo emocional va a contaminar tu cuerpo mental. O sea que es un trabajo de doble vía. Entonces la enfermedad es el opuesto de salud. Tú quieres tener salud y no enfermedad. Entonces tus creaciones mentales, tus creaciones emocionales y tu alimentación debe ser consciente para poder encontrar la salud que estás buscando. Igual sucede con la escasez y la abundancia. Es el contraste. O tú encuentras escasez o encuentras abundancia. Cuando tú tienes muchas limitaciones mentales, vas a encontrar escasez.
porque tú te estás autoinstalando la falsa creencia que tú no tienes ningún poder. Usas tu poder para convencerte a ti mismo de que no tienes ningún poder. Eso te va a convertir en una víctima impotente que no tiene cómo resolver la situación. Y será muy difícil para ti llegar a la abundancia mientras no cambies la información que tienes instalada en tu mente. El otro contraste es soledad y compañía. Cuando tú eres reactivo, agresivo, controlador y egoísta, vas a terminar perdiendo las personas que están a tu alrededor. Y en ese momento vas a entrar en soledad. O el último contraste de las correspondencias de destino es o tú eres paría o indígena. Te amas el sitio donde naciste o tienes una correspondencia de aprendizaje con el sitio donde naciste que tú sales a la calle y siempre te va a estar generando conflicto y sufrimiento. El discernimiento entonces te da certeza de cómo actuar para no cometer errores. O sea, metiendo la pata tú comienzas a aprender y a no cometer errores. Y así vas encontrando y acumulando comprensión y sabiduría y eso te va a permitir encontrar la felicidad que anhelas. Vas a poder moverte de una manera extraordinaria en las dificultades de la vida. El discernimiento y la certeza son sabiduría sobre cómo funciona la realidad. Comprensiones sobre el amor y el orden. Son comprensiones sobre el amor y el orden. Entonces, ¿a qué vinimos, a qué encarnamos nosotros sobre la tierra? A aprender cómo funciona la realidad. Aprender qué es el orden y qué es el amor. Ese es nuestro aprendizaje principal. Entonces, el discernimiento y la certeza son tremendamente importantes. Y tú al discernimiento y a la certeza llegas es a través del error y del sufrimiento. Por eso, creer que el error genera karma, merecedor de castigo, es una falsa creencia descomunal. Esa es una falsa creencia descomunal. Porque es convertir la herramienta que le permite al universo que tú evoluciones en conciencia como resultado de tu propio esfuerzo y no como resultado de la imposición de la divinidad a través de conductas ideales o de mandamientos. El libre albedrío, el error y el sufrimiento son las herramientas diseñadas por la divinidad para impulsar la evolución de la conciencia. Entonces, por supuesto que entonces el karma es una falsa creencia descomunal. El karma como castigo. El karma realmente lo que es lo que te falta a ti por aprender para poder iluminarte. Un estudiante de arquitectura de cuarto semestre tiene karma taller 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Historia del arte 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ese es el karma, lo que me falta por aprender. Y el Dharma es lo que yo ya aprendí, las comprensiones que he obtenido, que se han convertido en mi vida en dones, en virtudes y en valores y en habilidades, que obviamente dones, valores, virtudes y habilidades mejoran la vida de cualquiera persona. Entonces, la tercera pregunta, la tercera respuesta que te puedes dar es porque te corresponde, de por qué te corresponde vivir esta crisis planetaria, es por ser víctima inocente de fuerzas malignas. O sea, es esa falsa creencia que está predominante en este momento por todas partes, que hay seres muy malos y muy malignos, egoístas, que pretenden mantener dócil y esclavizada a la humanidad por miedo a la muerte, al hambre y a la incertidumbre. O sea, el hambre, la muerte y la incertidumbre, con eso se toma control de la humanidad. Y entonces son unas fuerzas malignas que están haciendo que esto que estamos experimentando
suceda. Esas fuerzas malignas buscarían controlarte y que entregues tu libertad a cambio de un trabajo esclavizante, que a duras penas te permite a ti sobrevivir y que tu familia sobreviva. Entonces, esas fuerzas malignas oscuras pretenderían establecer un nuevo orden que les permita mantener sus desmesurados privilegios y su indiferencia social. Ese es un poquito el discurso que escucho y que leo en muchísimos posts, ahora que la vida se ha vuelto más virtual que real. Uno recibe muchísimos posts con este tipo de información, una información que dice que lo que estamos viviendo es obra de los Illuminati, o de una cabal de reptilianos, o del gobierno secreto que creó el virus, la pandemia y el caos económico para someter y endeudar a toda la humanidad. Esa es un poquito la idea que nos están vendiendo, ¿sí? Ahora, ¿esa idea realmente tiene sentido? Porque si lo crees, lo primero que haces es que te conviertes en víctima impotente. Y si contribuyes a viralizar esas falsas creencias, ayudas a crear una masa crítica negativa y pesimista que va en contra de ti mismo. Porque quiere decir que el pánico colectivo, y no hay que olvidar que nosotros vivimos en un mundo de efectos, que las causas están en la mente de todos los seres humanos y que tú eres un creador de tu propia realidad, pero tú co-creas la realidad colectiva. O sea que la información colectiva realmente, la información colectiva equivocada, falsa, instalada en la mente, comienza a pesar para crear más caos que el que nosotros estamos experimentando en este momento. Entonces, todos le entregan el poder creador a victimarios imaginarios. ¿Y eso qué hace? Que queden en desesperanza, que queden en incertidumbre, que queden impotentes para resolver la situación. O sea que pensar que te correspondió vivir esta crisis planetaria porque eres víctima de fuerzas malignas es un desacierto impresionante, porque te va a hacer daño a ti mismo. Se comienza en estos momentos ya a alentar la protesta social en las redes. Se habla de que hay que hacer una asonada pacífica, que la libertad del ser humano es lo más importante que hay, que es más importante que la salud de las personas que te rodean, que garantice la libertad para evadir las cuarentenas y para poder inmediatamente trabajar. Entonces esa visión equivocada y victimizadora crea además una cantidad de consecuencias negativas extraordinarias, porque esto crea aglomeraciones que la cuarentena busca evitar. Nosotros estamos en cuarentena básicamente para que los sistemas de salud precarios que tienen todos los países, porque los gobiernos de todos los países han estado focalizándose en la utilidad individual y en el bienestar individual y no en el bien común. Entonces los sistemas de salud son muy precarios. El número de camas de cuidado intensivo son muy bajitas. Entonces si el virus se multiplica de una manera desproporcionada, los sistemas de salud van a colapsar y abrumados por nuevos infectados. Entonces, eso dificulta también la reactivación de la economía, ¿no? Y lo que agranda el dilema entre morir de hambre o por el coronavirus. Entonces, el hecho de pensar y de convertirte en una víctima inocente de victimarios imaginarios siempre va a destruir tu energía vital. Siempre va a bajar tu frecuencia vibratoria.
siempre va a oscurecer tu mente, siempre te va a deprimir y te va a volver negativo y pesimista con relación a lo que estamos viviendo en este momento. O sea que esa es una posición que no debemos asumir de ninguna manera. Impide también la posición de víctima que puedas agradecerle a la divinidad por tu vida y por tu conciencia. Y mientras tú no te conectes con la divinidad de abajo hacia arriba, agradeciendo tu vida, tu conciencia, valorando las cosas que tienen, las personas que te rodean, no estableces un canal para que la divinidad te envíe intuiciones, oportunidades, sincronicidades, ideas geniales, creatividad. Eso es lo importante de estar uno en alta energía, conectado con la divinidad en la que tú creas. Porque si tú no estableces el canal, por ahí no vas a obtener sincronicidades, oportunidades, intuiciones, ideas geniales y creatividad. En el momento en que más las necesitas, porque las necesitas para reinventarte. Porque en este momento, eso es una de las cosas más importantes que hay que hacer. Ahora, entonces, eso quiere decir que tú puedes haber nacido para vivir la crisis planetaria. Tomaste la decisión antes de nacer. Tú escogiste estar en estos tiempos de intenso y acelerado cambio. Quiero explicarles un poquito esta gráfica. Nosotros, aquí está el diluvio universal y aquí está el año 2012. La línea amarilla es la línea que recorre el Sol con los planetas girando a su alrededor. Se llama la eclíptica. Esa línea, hace 13.000 años, el sistema solar estaba ubicado en este punto, aquí. Y desde cuando ocurrió el diluvio universal. De ese momento se ha ido desplazando, pasó por Leo, en el año 8788 pasó por Leo, por Cáncer, por Géminis, por Tauro. Tauro estaba en el año 2300, por Aries, el Ram, por eso los faraones egipcios se llamaban Ramsés, porque estaban relacionados con las estrellas y con este ciclo zodiacal. Esta división del gran ciclo de 26.000 años, estamos viendo que es la división que hicieron los sacerdotes atlantes. Lo hicieron los sacerdotes atlantes y lo heredaron, esa información la heredó la civilización egipcia. Este giro está sucediendo alrededor de estas estrellas que están aquí en el centro, que son las Pléyades. Las Pléyades son 7 estrellas que nacieron en el giro que hace en el centro de la órbita que hace el sistema solar. Porque las Pléyades tienen 200 millones de años y el sistema solar tiene 4.500 millones de años. O sea que las Pléyades no generaron la fuerza para que el sistema solar girara a su alrededor. No, ellas nacieron ahí, 4.300 millones de años después. Entonces, nosotros estamos viviendo en este ciclo que ordena los procesos del ser humano están ordenados por este gran ciclo. Aquí en el año 148 a.C. arranca Piscis y nace Cristo. Y estamos en la era de Piscis. Esta era de Piscis, las estrellas de las constelaciones y los soles que estaban mientras el planeta iba pasando y el sistema solar iba pasando por ahí, oscilaban a una frecuencia vibratoria de 8 ciclos por segundo. Entonces, hasta que llegamos al año 2012. Y en el año 2012, curiosamente, aparece un calendario regresivo, la gran cuenta larga de los mayas, que era la única cuenta, el único calendario regresivo en toda la historia de la humanidad que termina en ceros, y los ceros llegaron en el año 2012. Se sabe que lo hicieron así porque ellos dejaron otros cálculos
que estaban relacionados con el paso de Mercurio y el paso de Venus sobre el disco solar. Cuando, cuando Venus pasa por enfrente del disco solar, deja un punto muy claro, y ese paso se produce una vez cada 100 años y se repite 8 años después. Entonces ellos dejaron los números de ciclos. El primer paso de Venus sobre el Sol ocurrió en el año 2004 y el segundo paso de Venus sobre el Sol ocurrió en el año 2012. Por eso podemos tener la certeza de que el calendario regresivo de los mayas, la cuenta larga, en la que fecharon todos los eventos sociales de su sociedad y la mantuvieron actualizada cientos de sacerdotes durante muchísimo tiempo, durante generaciones, más de 30 generaciones de sacerdotes, en más de 150 poblaciones y ciudades de México y de Guatemala mantuvieron así era de importante, porque querían avisarnos a nosotros que nosotros íbamos a estar viviendo este periodo que está pintado en naranja acá, que es un periodo de 40 años que que ellos llamaron el tiempo del no tiempo. Si nos preguntamos, ¿tenemos tiempo en este momento? No, el tiempo no existe en este momento. El tiempo está detenido. Todas las actividades se detuvieron. Estamos realmente en el tiempo del no tiempo. Y ellos dijeron que este periodo de intenso y profundo y acelerado cambio iba a suceder entre el año 1992 al año 2012, 20 años, un catún, y del año 2012 al año 2032. En el año 2012 estamos entrando desde el año 2012 a la constelación de Acuario. La constelación de Acuario es la constelación del saber y tiene una frecuencia mucho más alta que la frecuencia vibratoria de la constelación de Piscis. ¿Sí? Si nosotros miramos esto un poco más cerca, nos vamos a dar cuenta que aquí nació Cristo, esta es la frecuencia vibratoria de 8 ciclos, termina aquí en el año 2012 y estamos comenzando a experimentar la frecuencia vibratoria de 13 ciclos de Acuario, en la que muchísimos cambios están sucediendo y van a suceder a nivel humano. Los últimos 13.000 años de nuestra historia, desde el diluvio hasta acá, hemos estado en la noche de la galaxia. Ahora estamos entrando al amanecer de la galaxia. Entonces estamos viviendo un momento que no debería estarnos matando de miedo y generando un pánico colectivo. Lo que pasa es que hace falta información de orden astronómico, de orden filosófico, información de sabiduría que nos permita ver lo que estamos viviendo y entender que todos los que estamos aquí lo escogimos estar aquí. ¿Por qué escogimos estar aquí? Porque en este momento, primero, los maestros levantan todos los velos sobre la información. Ustedes ven que en Internet la información es masiva. O sea, hay información y hay desinformación. Un poco más de desinformación que de información. Pero por primera vez se puede dar que nosotros estemos hablando lo que estamos hablando y que ustedes en sus casas estén oyendo lo que están oyendo. Temas que antes solamente podía ser manejado por si tú pertenecías a una sociedad secreta y eras masón o Illuminati o gnóstico o Rosacruz. Era la única manera que tú podías acceder a este tipo de información. Pero ahora no, ahora esa información la tenemos disponible desde el año 1992. O sea, hay todo tipo de información. Los mayas nos dijeron que este intervalo de 40 años, que los mayas eran la sociedad, la cultura más experta en calendarios que ha existido, ellos lo llamaron el tiempo del no tiempo, y nos dice que en este momento vamos a vivir grandes dificultades, pero nos va a facilitar dar un salto cuántico de conciencia. O sea que nosotros decidimos experimentar el aumento de frecuencia vibratoria residente en la atmósfera del planeta. Nosotros vivimos entre la corteza terrestre y la ionosfera. Esa cavidad está contenida, es como la cavidad acústica de una guitarra.
eso amplifica una onda. Hay muchas ondas rebotando entre la ionosfera y la corteza terrestre, pero hay una onda fundamental, es la onda de frecuencia vibratoria del planeta Tierra. La estudió un personaje, Schumann, se llama la frecuencia de resonancia Schumann. Y esa frecuencia está ordenada por la progresión matemática geométrica sagrada que se llama la progresión de Fibonacci. 0, 1, 1, o sea, la totalidad, el cero es, entre otras cosas, los mayas inventaron el cero, entonces, y lo inventaron como lo que contiene todo lo que existe. El cero contiene todo lo que existe, irradia al uno, el uno es el absoluto que observa, el Padre que observa. Y aquí está, y el uno se repite a sí mismo, y al repetirse a sí mismo crea la dualidad. 1 más 1 da 2, 2 más 1 da 3, y aquí comienza la multiplicación. 3 más 5 da 8, 8 hercios tenía la frecuencia vibratoria de el espacio mientras el sistema solar estuvo atravesando Piscis. Por eso se llama la época de las creencias del oscurantismo religioso, del medievo, de la Inquisición, el final de la civilización egipcia. Curiosamente, la civilización egipcia, cuando más información tenía, era en los comienzos de la civilización. En esos momentos, la información que tenía la civilización egipcia era extraordinaria. Era como si hubieran inventado el Fórmula 1 sin haber pasado por el Modelo T. O sea, eso fue lo que pasó en Egipto. De ese momento, las primeras dinastías fueron las que pudieron construir las primeras 11 pirámides supercolosales en la historia de la civilización humana. Entonces, y de ahí comenzó a degradarse la información y a degradarse hasta llegar a Cleopatra VII y al momento de la era de Piscis de la que estamos hablando, una frecuencia vibratoria de 8 ciclos, y ahora estamos pasando por una serie de condiciones excepcionales a una frecuencia de 13 ciclos. Si nosotros miramos el ciclaje en términos de signos zodiacales, entonces podemos ver que 1 es Leo, 1 es Cáncer, 2 es Géminis, 3 es Tauro, 5 es Aries, 8 es Piscis y 13 es el saber del Acuario. Piscis es yo creo, Acuario es yo sé. Y además estamos viendo que al mismo tiempo, en ese recorrido del sistema solar alrededor de la galaxia y alrededor de las Pléyades, él pasa, la estrella polar cambia. Hay unas estrellas polares colocadas a distancias regulares, que, por ejemplo, cuando estábamos en el momento del diluvio, la estrella polar era Vega. Cuando estábamos entre Cáncer y Géminis, la estrella polar era Eta Hércules. Cuando estábamos entre Tauro y Aries, la estrella polar era Alfa Draconis. Ahora nuestra estrella polar es Polaris, los mayas la llamaban Saman Ek. Y es curioso que, no sé si se dan cuenta que cuando hay pasos muy importantes, este espacio dura 4.400 años. El sistema solar dura 4.400 años en llegar de aquí a acá. Ahora estamos en el año 2012. Entonces el aumento de frecuencia que estamos experimentando como resultado además si se fijan, al final de la vuelta es 144.000 hercios, que es una cifra que se atribuye al rapto que van a sacar 144.000 personas del planeta Tierra en un momento. En realidad tiene que ver con la frecuencia vibratoria de Virgo, que es el momento que termina este giro de 26.000 años y se produce un cataclismo que va a destruir el desarrollo del hombre sobre la Tierra.
Cada 13.000 años, los soles del universo, 100.000 millones de soles, sincronizan su latido. Y lo sincronizan durante esos periodos de 40 años, cada 13.000 años. Ahora nosotros estamos en la mitad del ciclo cósmico, no estamos este es el punto del principio y del final. Nosotros estamos aquí, en la mitad. Estamos definiendo el amanecer de la galaxia, la nueva era. Todo lo positivo que hablaron los profetas de la antigüedad, obviamente también hablaron de todo lo que podríamos vivir acá. O sea, en este periodo de 40 años. Hay muchísimas opciones sobre la mesa si los seres humanos no tienen un proceso de transformación interior, porque desafortunadamente el hombre solamente acepta información de sabiduría cuando su ego colapsa, y el ego colapsa solamente cuando le cae un rayo despendejador muy fuerte, un evento de destino que le quita el orden a su vida, como lo que estamos viviendo nosotros ahora. El lugar no nos podemos mover, las relaciones no nos podemos acercar los unos a los otros, tenemos que salir vestidos de plástico. La salud es lo que está creando el pánico conectivo por miedo a la muerte. Y la economía, los recursos, la economía está en caída libre. De manera que estamos viviendo un rayo despendejador planetario. Pero ese rayo despendejador planetario también está sucediendo a nivel individual de los seres humanos. Y realmente lo que importa es a nivel de los seres humanos, individual. Tú no puedes cambiar a nadie. Yo no puedo cambiar al vecino ni hacer que el de al lado evolucione. Yo solamente puedo cambiarme a mí mismo. Ese es el objetivo de encarnar, cambiarme a mí mismo. Y nosotros estamos en un momento en el que podemos cambiarnos a nosotros mismos de una manera extraordinaria. Ampliar, porque estamos podemos aprovechar el aumento de frecuencia y ampliar el rango de percepción de los sentidos. Puedes abrir tu mente a fronteras más allá de lo físico y ver la realidad de otra manera. Puedes recibir información de sabiduría, información sencilla, comprensible, que te va a permitir ampliar exponencialmente tu conciencia, transmitida masivamente en este momento de la historia por miles de maestros. Hay miles de personas alrededor del planeta que están entregando información de sabiduría. Entonces tú escogiste vivir al final de la era de las creencias y para experimentar el nacimiento de la era del saber. Y el planeta mismo nos lo está avisando de todas las maneras sabidas y por haber. Estos son los círculos en los campos de trigo. Este es uno de ellos, uno muy hermoso, que la Tierra nos ha estado hablando y diciendo: muchachos, están llegando al momento de cambio profundo, y todo cambio profundo significa el final de lo que había y el comienzo de algo nuevo. Y para que haya el final de lo que había y el comienzo de algo nuevo, tiene que producirse caos, conflicto y sufrimiento, porque no queda más remedio. Ahora, por correspondencia, a las personas que tienen información de sabiduría y a las personas que mantienen su energía vital alta, que tienen su frecuencia vibratoria alta, que saben lo que está sucediendo y se mantienen positivos, pues evidentemente que la ley de correspondencia no va a hacer que ellos vivan lo que muchas otras personas en otro nivel y en otro tipo de correspondencias de aprendizaje van a experimentar. Entonces, ¿qué es lo que es importante ahora? Lo que es importante ahora no es pretender cambiar a la humanidad. La humanidad la podremos cambiar siempre y cuando muchos seres humanos hagan el trabajo que tienen que hacer y cambien. En ese momento pues, vamos a poder encontrar una masa crítica, consciente, positiva, que produzca el cambio que la humanidad necesita. Pero no te hagas ilusiones. Necesitamos que tú cambies. Porque tú no puedes cambiar la realidad. Tú no puedes cambiar la realidad colectiva. Entonces tú escogiste vivir al final de la era de las creencias y experimentar el nacimiento de la era del saber. No tengas miedo. Estamos en un momento difícil, pero un momento maravilloso. Es como el momento del parto. El momento del parto ya se sabe los dolores y las cosas que tienen que vivir las madres para que sus hijos nazcan. Pero una vez que la criatura ha nacido, la felicidad es extraordinaria.
De manera que, ¿por qué le tenemos miedo al parto? Si tú en realidad volteas el ojo de tu mente hacia tu interior, vas a poder vivir estos tiempos de dificultad de una manera muchísimo mejor que si estás muerto de miedo. Entonces, escogiste experimentar un momento evolutivo planetario lleno de dificultades, lleno de retos, pero lleno de caos, pero también lleno de esperanza. ¿Y para qué escogiste esto? Porque si tú estás oyendo esta conferencia es realmente porque tú eres parte del 3% de la humanidad que quiere, que tiene una correspondencia con la espiritualidad, ¿verdad? Y quieres ser semilla de lo que nace. Entonces, si tú quieres ser semilla de lo que nace, tienes que hacer una serie de cosas. Bien vale la pena estar vivo ahora. Es un momento súper interesante, maravilloso, extraordinario. Estamos viviendo el cambio de los tiempos. El corto intervalo en que por diseño divino los soles del universo sincronizan su latido. 100.000 millones de soles están sincronizando su latido. Pero como nos encontramos en el centro del ciclo cósmico presente, el latido no es tan fuerte como al inicio y al final del ciclo cósmico, que es cuando ocasionan un cataclismo planetario y la destrucción de todo lo que existía sobre el planeta Tierra, como sucedió con el diluvio universal. La Atlántida desapareció. Los sacerdotes de la Escuela de Misterios de Naakal en la Atlántida, de la capital que era Poseidonis, salen con esa información, llegan a Egipto. Hay toda una leyenda bellísima acerca de esto, que construyeron unos barcos muy especiales, etcétera. Y llegan a Egipto y en Egipto fundan la Escuela de Misterios del Ojo de Horus, que se convierten en los guardianes de la información que esos sacerdotes trajeron heredada de la información atlántica, que los atlantes desarrollaron durante 26.000 años. Y esa información es la que da lugar a la civilización egipcia. Entonces, por eso es que cuando se va uno a Egipto, se queda impresionado de lo que se encuentra allá, de los templos, la inteligencia, la información, la manera de ver la realidad, la astronomía, la matemática, la filosofía, todas las raíces de las religiones y de las raíces de todo están en Egipto y en realidad están en la Atlántida. Entonces, bien vale la pena estar vivo ahora. En el cambio de los tiempos, el corto intervalo en que por diseño divino los soles del universo se sincronizan. Durante 40 años, cada 13.000 años, todos los soles irradian más energía hacia los planetas que orbitan, ¿verdad? Provocando grandes cambios. Hace 13.000 años fue tan grande el cambio por la cantidad de radiación que emanó el Sol, que derritió, estábamos al final del Pleistoceno, el planeta estaba cubierto de hielo y se derritió ese hielo, cayó al mar y elevó el nivel del mar en 120 metros. Todo lo que existía, imagínate, si en este momento estamos preocupados porque dentro de 40 años el nivel del mar va a estar 1,50 metros por encima y ciudades como Nueva York o Santa Marta, Barranquilla, Cartagena ya no van a poder existir de la manera que están existiendo, todo por lo que está sucediendo con el aumento de temperatura tan impresionante que está viviendo el planeta, que entre otras cosas se le atribuyen en gran medida al efecto invernadero y en gran medida a la quema de fósiles, de gases y de gasolina por parte de los seres humanos. Pero en realidad es extraño que curiosamente los otros planetas del sistema solar también se han calentado. Entonces quiere decir que no solamente es la contribución dañina del ser humano en la destrucción del ecosistema en que existimos, sino también el Sol en su proceso de sincronización con los otros soles del universo. Ellos tienen un latido, dos intensidades, sístole y diástole. Y eso es lo que produce o el cataclismo o simplemente la transformación que nosotros estamos experimentando en este momento, ¿verdad? Múltiples causas entonces están generando el evento de destino planetario que experimentamos actualmente. O sea, por el lado del Sol, por el lado de las constelaciones,
por el lado del centro mismo del ciclo en que nos encontramos. O sea, hay una enorme cantidad de variables. Además hay otras variables a nivel del ser humano. Hay variables tecnológicas. Tenemos en este momento una cosa importantísima, que después de la revolución industrial vino la revolución de los computadores y ahora estamos en la revolución de la informática, y ahora estamos en la revolución de lo virtual. Ahora todo es virtual. Si el cambio se está produciendo en gran medida por todo lo que está pasando con las redes, porque nos está permitiendo comunicarnos, multiplicar la información. No sé en este momento cuántas personas estén viendo esta conferencia, pero seguramente muchas van a verla después grabada en mi canal de YouTube o en mi canal personal. De manera que estamos viviendo el momento exacto en términos de tecnología. Estamos viviendo el momento exacto en términos geopolíticos. O sea, dos sistemas económicos enormes enfrentados. Un sistema capitalista, individualista, y un sistema sociocapitalista, sociocomunista, porque es una mezcla extraña lo que está pasando en China, ¿verdad? Entonces, estamos viviendo unos tiempos súper interesantes. Hay múltiples causas actuando sobre todos. Y en ese momento es que cae el rayo despendejador del coronavirus, que puso la economía del planeta en caída libre. Estamos en caída libre, ¿sí? Entonces, todas las actividades se detienen. Ahora, ¿qué tienes que hacer tú para aprovechar esta oportunidad que estás viviendo? Ahora que si no tenías la información, en este momento la estás recibiendo. ¿Qué tienes que hacer tú para aprovechar esta oportunidad? Para adaptarte al cambio, para adaptarte a la nueva era. Es que la nueva era siempre se veía de manera muy romántica, pero para llegar a ese nacimiento de esa criatura, pues tenemos que pasar por el parto que estamos viviendo en este momento, ¿verdad? Entonces hay que adaptarte, tienes que adaptarte al cambio y tienes que reinventarte. Muy seguramente muchos o algunos de los que nos están oyendo, el trabajo que tenían ya no va a existir más. O se va a demorar, no sé, mucho tiempo en reactivarse, ¿sí? Y sin embargo, lo más importante ahora es que tú tienes que ser feliz. No mañana, no pasado, no cuando llegue la nueva era, sino aquí y ahora. Entonces, en este nuevo presente, eso es lo más importante. Ahora, ¿tú puedes ser feliz manteniendo un estado negativo en tu mente? Imposible, no puedes serlo. De manera que hay que actuar, tienes que hacer para aprovechar. Para ello necesitas mantener alta tu energía vital, impedir que tu mente se llene de oscuridad. Que si tú permites que la preocupación, el miedo, el pesimismo y la negatividad se apoderen de tu mente, tu energía vital va a desplomar. Y en el momento que tu energía vital se desploma, ya no tienes luz en tu mente, ya no tienes capacidad de tomar decisiones. Y cuando eso sucede, entonces ¿cómo puedes pretender reinventarte con esas características? No puedes, porque no tienes luz, no estás viendo nada, está todo en oscuridad a tu alrededor. Tú lo único que haces es mirar para afuera, y mirar para afuera a ver Netflix, o mirar para afuera a ver noticias alarmantes de muertos, porque ahora uno abre los periódicos de cualquier país y lo único que hay es cuentas de muertos. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos se infectaron? ¿Cuántos sí? Y realmente, si miramos la incidencia, 300.000 o 350.000 muertos en un planeta de 8.500 millones de habitantes, realmente no es nada. Entonces, ¿por qué es que está sucediendo esto? ¿Por qué es que se generó ese pánico colectivo? Por las causas negativas instaladas en las mentes de todos los seres humanos, en todo el planeta. El 70% de la humanidad está hasta aquí de desesperanza, de sufrimiento, de conflicto. Entonces, tú necesitas ayuda de la arriba, de la divinidad en la que creas. Y para eso debes agradecer tu vida, tu conciencia y las dificultades que experimentas. O sea, eso de agradecer las dificultades que experimentas es un proceso de alta conciencia en serio. Porque eso quiere decir
que tú entiendes claramente que las dificultades en realidad son oportunidades de transformación, que las dificultades lo que hacen es revelarnos lo que no está funcionando a nivel individual y a nivel colectivo. Entonces, qué maravilla que lleguen las dificultades. Pero para ello necesitas estar en alta energía y en alta conciencia. Necesitas la ayuda del arriba. Esa conexión con el arriba es lo que va a establecer una conexión con las divinidades, con Dios, con los maestros ascendidos, con las entidades en las que tú creas. Y a través de ese canal que tú estableciste, de ese link, de ese enlace, es que te van a llegar las intuiciones, las inspiraciones, las oportunidades y las sincronicidades, y el fuego blanco, el fuego sagrado, que es energía de altísima frecuencia vibratoria, que permite dar un salto cuántico de conciencia, ver información que antes uno no podía entender. Es como si le ampliaran el RAM, como si uno pudiera captar más un concepto complejo. En ese momento, gracias al fuego sagrado, al fuego del arriba, eso sucede. Entonces, en ese momento tú ves muy clara tu vida, ves muy clara la realidad en la que te encuentras y logras corregir el rumbo en el que te estás moviendo. Entonces, información y alta energía que te va a permitir reinventarte. Gracias a esto que estamos hablando. Pero tú no, una persona en negatividad, en pesimismo, muy rara vez se acuerda de Dios, como no sea de miedo, para rogarle y pedirle que por favor lo ayude, ¿sí? Cuando él mismo, que él es el hijo de Dios y que tiene la posibilidad de crear, no se está ayudando a sí mismo, se está autolimitando y se está convirtiendo en una víctima impotente. Entonces, la única manera que tú te puedes reinventar y adaptar a lo que está sucediendo, y que puedas verificar que todo está fluyendo positivamente para ti, ¿sí? Y que existe la ley de correspondencias, ¿sí? No sé si se acuerdan, perdón, de esa frase de Jesús: por cada 1000 que me oyen, uno me escucha, y por cada 1000 que me escucha, uno me entiende, más o menos. Quiere decir que uno por cada 1.000.000 de habitantes en el planeta es una persona que puede entender las palabras de Jesús. Quiere decir que en Colombia 45 personas entienden la palabra de Jesús. O que en Estados Unidos 300 personas entienden la palabra de Jesús. O que en China 1.200 personas entienden las palabras de Jesús. Es impresionante, porque en ese momento comenzamos a ver la vida y la conciencia de una manera completamente distinta. Entonces, en la medida en que tú te puedas adaptar a lo que sucede, que tú te reinventes y que tú verifiques, porque lo vas a verificar si estás usando información de sabiduría, que todo fluye positivamente para ti, pues estás en el caos, estás en el conflicto, estás en un momento complicado, estás en el parto, ¿verdad? Pero eso no, y estás teniendo los dolores del parto y el miedo y el acelere, ¿verdad? Pero tú sabes que todo va bien y que confías en la realidad en la que existes. Todo va a funcionar mucho mejor si demuestras además tu compromiso con tu propia reinvención, haciendo una evaluación de tu vida para saber qué es lo que debes corregir. O sea, mientras tú no hagas una evaluación de tu vida, difícilmente va a suceder esto que estamos hablando en tu realidad. Porque tú tienes que... Los maestros respetan el libre albedrío de los seres humanos. Entonces ellos no te están empujando a evolucionar. Es cuando tú demuestras con tu comportamiento, con tu acción, cuando no estás limitado porque has soltado las falsas creencias y las limitaciones mentales, cuando ya no te limitan las supersticiones, ni la desinformación, ni la propaganda, ni los dogmas, ni los mandamientos. En ese momento es cuando tú vas a tener la posibilidad de comprometerte contigo mismo. Y ese compromiso espiritual es el que le va a decir a los maestros: este sí merece las intuiciones, las sincronicidades, mandémoselas porque él ya está listo. Cuando el alumno está listo, el maestro aparece y la información y la energía aparece. Entonces, la desaparición de tus actividades habituales y la cuarentena son en realidad la oportunidad que necesitas. Estás solo en este momento, aprovéchalo, ¿sí?
Yo no digo que no veas Netflix, una película por la noche o una película cada 2 días, no importa, pero aprovecha el momento que estamos viviendo, la energía que hay a tu alrededor, ¿sí? Y evalúa tu vida, examina tu pasado. ¿Cuáles son los resultados que has logrado construir en tu presente? Si eres feliz, ¿valoras el lugar donde vives? ¿Valoras las personas que te rodean? ¿Valoras tu cuerpo? ¿O estás convencido que eres un cuerpo? ¿Valoras tu sexualidad? ¿Y tu sexualidad no te genera conflicto ni sufrimiento? ¿Valoras tu salud? ¿Comes de manera consciente? ¿Sabes que no es indicado comer, lo menos indicado de todo es comer carne de cerdo? ¿Sabes que tienes que tomar agua, 4 vasos de agua por la mañana y 4 vasos de agua por la tarde para poder simplemente secretar 30.000 millones de células que se mueren todos los días en tu organismo y que si no comienzan a intoxicarte? Entonces, ¿estás comiendo conscientemente? ¿Valoras los recursos que tienes a tu disposición? Esa es la gran pregunta que tú te tienes que hacer. Y para ello, usa tus 4 correspondencias de aprendizaje. ¿Cuáles son tus 4 correspondencias de aprendizaje? El lugar, o sea, estas características de tu vida son la semilla de tu vida. Y esas características de tu vida, tú las escogiste antes de nacer. Aquí todo es libre albedrío. Aquí nadie es por suerte ni porque Dios decidió jugarse la vida de la gente a los dados. No, aquí nadie se juega la vida de la suerte a los dados. No existe la suerte, no existe el azar, no existe la casualidad. Tú escogiste el lugar donde ibas a nacer por la información que te iban a instalar. La relación es igual, la salud y tu cuerpo por la manera que quieres vivir. ¿Sí? Los recursos igual, los recursos son heredados porque al escoger a tus padres, esos son los recursos que te corresponden. Y los recursos en realidad son la capacidad de manifestación que tiene un ser humano. Entonces las circunstancias que programaron tu personalidad cuando llegaste a nacer y te implantaron la información de tu sistema de creencias. Ese sistema de creencias es el que usas para fundamentar tus decisiones. Entonces lo más importante en este momento es examinar ese sistema de creencias y cambiarlo por información de sabiduría si la vida que tienes en este momento no es satisfactoria para ti, si no eres feliz, si no estás en abundancia, si no estás en buena compañía, si no estás en salud y si no amas el lugar donde vives. Quiere decir que tienes serios problemas en la vida, entonces hay que corregirlos. La personalidad y el sistema de creencias es lo que se llama el ego. Muchos hablan del ego. El ego es el pedagogo. Porque como el universo es paradójico, él siempre va a buscar que tú te equivoques para poder revelarte la falsa creencia que tienes instalada, o la limitación mental, o la falsa conducta, o tu egoísmo, o tu deseo de controlar a los demás, etc. Esa es la función del ego, mostrarte a través de qué, del sufrimiento, que usar esa información, esos estados de no ser, producen en tu vida. El ego lo comenzaste a usar cuando adquiriste uso de razón. ¿Se acuerdan esa frase famosa, no? Los niños a los 7 años adquieren el uso de razón. El uso de razón es que yo soy el que tengo la razón. Y entonces vivimos en la torre de Babel de egos porque todo el mundo tiene la razón. Entonces es un conflicto permanente. Es un conflicto impresionante. Evalúa si los paradigmas del lugar donde naciste, culturales, científicos, ¿cuáles son los paradigmas culturales de donde naciste? ¿Naciste aquí en Colombia o en México? ¿O en dónde? ¿En Argentina, en Chile? He dictado talleres en todos estos países, en España, y tengo grandes amigos en todas esas culturas. Pero cada una de esas culturas tiene una serie de paradigmas y una serie de supersticiones y tienen una relación histórica con su pasado distinto. Tienen unos paradigmas científicos totalmente distintos unos países de otros, ¿verdad? Una organización social totalmente distinta. Tienen una religión predominante distinta y la ejercen de distinta manera. La economía es distinta. Hay unos países más ricos, unos más pobres, ¿verdad? Ahora, ¿esos paradigmas del lugar te han causado conflicto y sufrimiento? ¿Amas el sitio donde vives o no lo amas? ¿Has tenido problemas con tus relaciones? ¿Con tu madre?
con tu padre, con tus hermanos, con tus vecinos, con tus maestros, con tus amigos, ¿sí? Normalmente la correspondencia de relaciones es una correspondencia que tenemos prácticamente todos los seres humanos. Tenemos problema con todas las personas o con muchísimas personas que han estado o están a nuestro alrededor. Y además, como atraemos a las personas que necesitamos para aprender, entonces atraemos personas difíciles a nuestra vida. Entonces, creas conflicto tratando de controlarlos a todos ese primer grado de consanguinidad, o a tu segundo grado de amistad, ¿sí? O a tu tercer grado colectivo. Eres un problema para la colectividad. Tienes que corregir entonces eso si quieres reinventarte y si quieres ser semilla de la nueva era. O si no, pues ya veremos qué es lo que vas a experimentar en la vida. Muy pronto, en menos de 3 meses, eso se va a estar manifestando. ¿Has tenido problemas de salud? La primera pregunta es, ¿comes en conciencia? Yo tengo un taller que se llama Salud Consciente. Está en mi página web. No en la página web de fernandomalcun.com, sino en la página de malcunwebinarios.com, www.malcunwebinarios.com. Son 16 horas de información hablando de la inconsciencia del ser humano y por qué son las causas de la enfermedad que estamos teniendo, no solamente el coronavirus, sino pues es que la pobreza y la escasez y la mala alimentación de los seres humanos en el planeta es extraordinaria, porque tenemos una cantidad de falsas creencias y de apegos esclavizantes. Hay mucha gente que si no se come un pedazo de carne, no cree que comió. Y ve y examina lo que significa que te comas un pedazo de carne. Hace un daño terrible. No puedes sino utilizar entre el 15 y el 20% de la proteína que esa carne tiene. No te da energía suficiente para procesar el pedazo de carne que te comes. Entonces tu cuerpo tiene que encontrarlo de otra manera. O sea, es una locura completa. Entonces, si tú comes en inconsciencia, pues vas a tener que corregir tu rumbo en este momento. ¿Te crees un cuerpo? Cuando tú te crees un cuerpo te vuelves temporal. Dejas de ser eterno, porque eres eterno. Tienes todo un proceso de expansión de conciencia por delante que va a durar miles de años. Ahora, ¿tu sexualidad te genera dificultades? ¿Impide que tú te ames a ti mismo? ¿Tienes autoestima realmente? Cuando te miras al espejo, ¿te amas? ¿Confías en la vida? ¿Confías en el orden? ¿O todo te parece negativo y cada vez que miras alrededor tuyo, todo lo ves mal y vives en una posición permanente negativa? En ese caso tienes que corregirlo. ¿Y estás satisfecho con tus recursos? ¿Son suficientes esos recursos que tienes para ser feliz? De pronto, yo no te estoy diciendo que te vuelvas conformista, ¿sí? Pero los recursos que tienes son los que te permiten ser feliz. Eso no quiere decir que tú no te puedas poner el propósito de conseguir más, sobre todo para ampliar tu capacidad de servicio. ¿O crees que es una injusticia los recursos que te correspondieron y que el Estado debe mantenerte a ti? Si tienes esa falsa creencia, corrígela, porque estás en el de víctima impotente, cuando eres un creador, y lo único que estás haciendo es autolimitándote tu capacidad de generación de recursos. ¿Sientes codicia? ¿Estabas obsesionado en buscar dinero? ¿Eso era lo que estabas haciendo hasta que llegó el coronavirus? ¿Una búsqueda insaciable de dinero? Entonces hay que corregirlo. ¿Los errores que cometiste te crean remordimientos? ¿Cargas con esos remordimientos? ¿Vas por la vida llevando un bulto de anzuelos? ¿Llevas cargas, rabias, odios, resentimientos, culpas contigo? ¿Ves una persona y te acuerdas del daño que te hizo, etcétera? Si eso es así, suelta el bulto de anzuelos, porque no serás semilla de una nueva era con ese bulto de anzuelos. Y te harás correspondiente con unas dificultades mucho más intensas por venir. De manera que actúa. Por favor, actúa. Haz una evaluación de tu vida. Mira qué está pasando en tu realidad. ¿Experimentas estados habituales de no ser? ¿Te avergüenzas? ¿Te culpas?
Es curioso porque nuestra sociedad de tercer nivel de conciencia se reúne habitualmente los fines de semana a darse golpes en el pecho y a decirse por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Pero no hay un compromiso para evitar el error que cometieron. No se comprometen con su propia transformación. No hay, no hay un proceso de alta conciencia, de agradecimiento por haber cometido el error que se cometió, porque gracias a eso hoy sé que ese tipo de actitud, de pensamiento o de acción no la puedo hacer porque lo único que me va a crear es conflicto y sufrimiento. Adquirí discernimiento. Entonces, ¿por qué voy a cargar un bulto de anzuelos? Cuando es una maravilla, cuando puedo agradecer el pasado y en alta conciencia lo que tengo que hacer es agradecerle a las personas que originaron el problema. Fueron los actores principales en el guión que yo estoy escribiendo. Porque el guión de tu vida no lo escribe la divinidad, lo escribes tú, de manera consciente o de manera inconsciente. Entonces, culpa, apatía, tristeza. Hay personas que tienen un apego y se les va la persona por deslealtad o por abandono o por muerte y se mueren, se echan a morir. No, terminó la correspondencia. Y si tú te echas a morir porque alguien se fue de tu vida, en realidad tú nunca lo amaste, lo quisiste, pero no lo amaste. Porque si tú lo hubieras amado, entonces tú estarías feliz que él esté donde esté, mejor que contigo en este momento. Entonces, suelta el apego. ¿Tienes miedo por lo que sucede? Eso es lo que eso es tu problema predominante en este momento. ¿Eres reactivo, pasional e instintivo? ¿Acaso eres orgulloso, egoísta o codicioso? Ese es el resultado de la evaluación que tú tienes que hacer. Y el universo, los soles, las constelaciones, el tiempo del no tiempo, el mundo digital que tenemos a nuestro alrededor, la tecnología, el miedo a la muerte, la pandemia, todo eso está dado y diseñado para que tú encuentres dónde están tus debilidades, dónde están lo que tú tienes que pulir, para que tú te puedas convertir en semilla de la nueva era, en semilla de algo mejor. Entonces tus respuestas indican el camino que tú tienes que tomar a las preguntas que hice. El camino que tienes que tomar para trascender y pulir lo que no funciona en tu realidad, lo que te produce sufrimiento. Porque el objetivo es que tú seas feliz ya, aquí y ahora, en la mitad de esta crisis. No mañana, pasado mañana, no. Sé feliz aquí y ahora. Y para ello tienes que mirarte y tienes que saber qué tienes que corregir. Y si el cambio de rumbo es muy fuerte, maravilloso, te vas a convertir en un renacido. Una persona que tenía unas correspondencias de aprendizaje para vivir una vida y de pronto, súbitamente, el ego se desploma y en ese momento tiene la capacidad, recibe información de sabiduría y tiene la capacidad para decirse a sí mismo, esa no es la vida que yo quiero vivir. Y toma y cambia el rumbo 180 grados. Eso lo puedes hacer y te puedes convertir en un renacido. De manera que tus respuestas indican el camino. Entonces deja de preocuparte por lo que pasa afuera. Tú no puedes cambiar nada de lo colectivo. Nada. Solo puedes cambiarte a ti mismo. Entonces aterriza. Si solamente te puedes cambiar a ti mismo, deja de renegar y de quejarte con lo que está pasando afuera. Y comienza a mirar lo que está pasando adentro, porque tú tienes adentro de ti las causas de lo que está sucediendo afuera. Y cada uno de los seres humanos que estamos vivos en este planeta tiene esa misma característica. Tenemos las causas de lo que está pasando afuera. Entonces, si muchas personas como tú se reinventan y muchas personas como tú además se comprometen con su perfeccionamiento espiritual, el mundo va a mejorar. Entonces no tienes por qué preocuparte por el mundo, por la economía, por la presidencia de los Estados Unidos, por el conflicto de Irán, por China, lo que está pasando, por Wuhan, por tantas cosas, tanto ruido que hay a nuestro alrededor. Cambia tú y el mundo mejorará. Esa es tu responsabilidad. Lo importante es lo que suceda en ti, para que encuentres tu felicidad, para que seas semilla de la nueva era. Eso es lo importante. Entonces, dirige el ojo de tu mente hacia adentro. Dirige el ojo de tu mente hacia adentro
y de verdad haz un proceso de evaluación imparcial de tu vida. Eso era lo que tenía que decirles a ustedes esta tarde. Espero que de alguna manera abra algunas ventanas en la mente de algunos de ustedes. Si no me doy por bien servido como mensajero de esta información. Me ha tomado 20 años de mi vida ponerla en los términos que se los estoy poniendo a ustedes, y gracias a ella me convertí en un renacido y cambié la dirección que llevaba en mi vida, de manera que todos y cada uno de ustedes lo puede hacer. Y si realmente ese es su propósito, hagan la evaluación que les digo. Y si quieren información de sabiduría, entren a mi página web. Hay algunas información que son gratis y hay otras que tienen cierto costo, porque no toda la información se puede entregar gratis. Esta información yo se las entregué, como dicen los gringos, pro bono, pero yo también necesito que haya una contraprestación por el servicio que doy. De manera que, pues, está en sus manos qué es lo que quieren hacer con su vida y qué es lo que quieren hacer con sus seres queridos y con la realidad en la que se encuentran. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes, me dio mucho gusto que les pudiera entregar esta información y que esta información se multiplique y cambie la mente de las personas y nos vuelva personas positivas en un momento en que es cuando más positivos debemos hacer. O sea, mis queridos amigos, el presente está aquí y ahora. Y aquí y ahora es que tú tienes que actuar. No te esperes, es aquí y ahora cuando tú tienes que actuar. Muchas gracias a todos. Me da mucho gusto haber estado con todos ustedes y realmente me llena de alegría poder multiplicar esta información, porque digamos que es un sendero el que yo les estoy mostrando. Para mí lo que les estoy diciendo es comprensión, porque lo he experimentado en mi vida, en carne propia. Entonces ha surgido de mi interior el ajá, me doy cuenta, lo entiendo, ¿verdad? Para ustedes es conocimiento. Por eso no me crean nada. Simplemente utilicen la información que les entregué y observen qué resultados producen en su vida. Si produce resultados de armonía, si produce resultados de felicidad, la información que les entregué es verdadera. Lo habrán verificado. Y en ese momento esa información se convertirá en una comprensión para ustedes. Y ese tipo de comprensiones son lo único que se van a llevar de esta vida. Lo único. Y cuando vuelvan a reencarnar dentro de un tiempo, su espíritu va a entrar a su cuerpo en el momento que inspiran por primera vez y les va a instalar en la zona de más alta comprensión de su mente de bebé, de inocente, todas las comprensiones que han encontrado a lo largo de toda su cadena de reencarnaciones. De manera que vivimos tiempos extraordinarios, de verdad. Y me dio mucho gusto estar con ustedes. Gracias.